esto de forma tan intensa. Es algo tan gratificante el ver que los estudiantes aprenden unos de otros. Aquí vemos a estudiantes universitarios que están presentando sus experiencias en educación superior a los demás estudiantes. Es decir, les están enseñando las posibilidades de desarrollo que hay. Y la verdad es que no todos los estudiantes tienen una rutina que les aboque a la educación superior, pero es una forma de decir, bueno, tenéis una posibilidad de desarrollar muchas capacidades y hay muchas formas de hacerlo. Aquí tenemos este proyecto de mentores y cada vez, cuando hablo antes de largo plazo, pues el proyecto Cascade no es un proyecto a tan largo plazo porque dura 1 año o 2 años como mucho. Ahora mismo un poco más, la verdad. Pero el hecho de trabajar con gente joven durante un periodo no tan largo, pues nos permite trabajar con muchas personas. Es diferente de lo de los muelles, porque lo de los muelles fueron 10 años trabajando con la comunidad. Ese fue el proceso y he aplicado el proceso a una serie de proyectos de más corto plazo, como digo, y de forma muy oportunista, aprovechando lo que se me pone al alcance. Y, de hecho, mucho de lo que se me pone al alcance tiene que ver con la regeneración, como ha dicho Ramón. Estamos en una zona de Londres en la que todo se está desarrollando. Y la idea de la regeneración, que no estaba o que no era la misma en los años 80, es una idea muy positiva esta vez. En Dublín hemos visto aspectos positivos, ¿verdad?, de todas estas viviendas, de nueva vivienda que se crea también. Y la regeneración consiste en regenerar a toda la comunidad en cuanto a la educación, a la cultura. El problema es cómo sucede todo. Desafortunadamente tuvimos el New Labour en el Reino Unido, los nuevos laboristas, que basaban su regeneración en objetivos que obtener. Tenían una política de inclusión social, pero era una política que iba de arriba abajo y creaba problemas, en cierto modo. Pero en cualquier caso, una de las oportunidades que tuvimos fue este centro público que fue diseñado para una zona del este de Londres y se trataba de regeneración aquí también y de simbolizar la industria pesquera de toda esa zona. A mí no me dejaron trabajar con los jóvenes en este caso, simplemente me concedieron dinero para hacer este tipo de obras y al final yo dije, bueno, se quiere publicidad para todo esto y ahí hubo una planificación para crear un edificio de seguridad, que decir, pero quizás sería mejor que no lo hubiésemos conseguido. En fin, pero porque también hay experiencias amargas con todo ello, pero es una forma de pensar en el futuro a pesar de todo. Y en este caso trabajamos con gente joven, con niños de hecho de escuelas primarias y les preguntamos qué querrían para esa zona del este de Londres en el futuro, porque esa zona será regenerada, tanto si hay Juegos Olímpicos como si no los hay. Pero es cierto que con los Juegos Olímpicos todo se precipitará. También hicimos otro proyecto en que nos fijamos en el impacto medioambiental de los Juegos Olímpicos, porque Londres ha obtenido estos Juegos Olímpicos pensando en la sostenibilidad o poniendo énfasis en esta sostenibilidad. Y nosotros trabajamos con los jóvenes en una zona de Londres, un parque, en el que se trabaja con el medio ambiente, con el ambiente y con los artistas también, implicándolos para que den ideas de planificación, de urbanismo, más que crear simplemente obras de arte. Están creando ideas de urbanismo. Se trata de una zona, de un terreno, de una tierra en la que, es una tierra con humedales y se utilizaba antes esta tierra para hacer excavaciones y se inyectaba cemento. Y ahora esa zona ha sido preservada por su valor como humedal. ¿Qué significa sostenibilidad después de todo? Eso es lo que queríamos poner de relieve
relieve ahí. Y al mismo tiempo la universidad nos dio algunos recursos. Yo traje a un profesor universitario para hablar con estos estudiantes de primaria, cosa que fue todo un desafío para él, hay que decir. Y además trajimos a un atleta olímpico porque evidentemente eso atrae mucho a los jóvenes. Y fue una forma de estimular a los chicos y de traer diferentes técnicas, diferentes artes y también el deporte, diferentes experiencias al fin y al cabo. Y luego se crearon ideas de lo que pensaban que sucedería con esta llegada de los Juegos Olímpicos y plasmaron sus deseos. Lo que hicimos aquí fue dar a las jóvenes una idea rápida de las posibilidades que tienen. Una de las lecciones que aprendimos del proyecto de los muelles es que ahí todos eran considerados como expertos. Todos eran expertos y todo estaba basado en una colaboración, sus ideas y su conocimiento. Y también es una forma de trabajar con los niños. Yo trabajo con los niños pensando que son expertos porque viven en un lugar y saben qué pasa en este lugar. O son expertos porque estamos hablando de su futuro. También son expertos por la imaginación que tienen. Y aquí también se les está reconociendo que son sus ideas y sus ideas son tan valiosas como las ideas de cualquier otro, incluso más quizás. Así que este tipo de acontecimientos pues nos permiten poner en pie exposiciones. Esta es una exposición que tuvimos a final del año y ahí tuvimos a un orador de Londres 2012 y luego hubo una entrega de certificados y todos estos niños después tenían derecho a preguntar preguntas. Hicieron preguntas fantásticas porque habían investigado y además tuvimos a un equipo de estudiantes que estuvo filmando todo este proceso, todo este evento, las preguntas y respuestas de los estudiantes y cuando los niños veían que se atendía a sus preguntas y se les daba una respuesta, pues este era fantástico. Y aquí tuvimos a este representante del Comité Olímpico y fue una prueba de que finalmente se prestaba atención a esta comunidad. Así que los jóvenes vieron que se les escuchaba. Ahí estaba la clave de todo. Eso es lo importante que sucedió. La presencia también de todo el equipo de rodaje ayudó mucho a que se diese mucha importancia a lo que decían. Tenían voz y voto, o tenían voz al menos, y se les hizo ser conscientes de que podían expresarse y podían ser escuchados. Y ahora os voy a hablar de un proyecto que lanzamos en 2007 y que surgió porque la regeneración que está sucediendo en toda esa zona está afectando a los muelles que no se desarrollaron durante los años 80. Y vinieron del Museo de los Muelles a la universidad para decirnos que tenían ahí un patrimonio. Y también había un instituto con el que trabajo bastante a menudo. Y se me ocurrió que podíamos hacer un poco la versión de lo que piensan los jóvenes de este museo de los muelles reales. Y allí pensamos que podíamos desarrollar un proyecto, un proceso en el que los jóvenes creasen su propia guía. Y la ventaja de todo esto es que los jóvenes conocen esa zona. Es solo una guía, de acuerdo, pero ¿qué significa la guía? La guía significa que los jóvenes van a reflexionar sobre dónde viven, sobre lo bueno y lo malo de esa zona y lo van a ver con otra mirada. Van a percibir lo que está cambiando y van a ver que lo bueno que ellos consideran quizás va a permanecer, hay que preservarlo. Es una buena forma de poner de manifiesto lo que está pasando en esa zona. Eso está relacionado también con el proyecto Cascade, porque nos dirigimos a un colegio, a una escuela con chicos de 17 hasta 19 años y había estudiantes universitarios que eran sus mentores. Y
en esa escuela, en ese instituto, se desarrollaron signos sobre lo que querían ver estos jóvenes que sucedía con la zona de los muelles en el futuro. Y al final, pues los jóvenes vuelven a ser los expertos. Son los expertos en más de un sentido. Son los expertos porque conocen la zona. Y también si les preguntamos, pues tenemos que escuchar lo que nos dicen y tenemos que ponerlo de manifiesto. Aquí tenemos estudiantes de la escuela secundaria y